todos ustedes. Un placer estar aquí compartiendo esta mesa, yo como coordinador, con mis amigos, con estos especialistas que abordarán temas y problemas muy importantes relacionados con las hegemonías, la censura, la esclavitud, los derechos humanos, las visiones de la naturaleza tan diversas en América Latina, así como con las nociones de las tres ecologías que planteó Guattari, que son dignas de la mayor revisión, de una gran actualidad. Y estos van a ser algunos de los tópicos que van a tocar mis compañeros en esta séptima mesa del encuentro del CENIDIAP, y que se titula Resistir, Crear e Imaginar. Nos beneficiamos en gran medida, habrá también aspectos que habrá que considerar negativos, de la globalización. Nuestro amigo se encuentra en Perú, el maestro Jesús Miguel Delgado del Águila, a quien saludo con mucho gusto. Él es de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú, y también a Loreto Alonso, quien se encuentra en Madrid, yo aquí en la Ciudad de México. Entonces estamos sin distancias, como bien lo vio en su célebre ensayo sobre la globalización Bauman, y estamos, sin embargo, compartiendo el mismo tiempo. Bien, pues comenzaría con el maestro Jesús Miguel Delgado del Águila, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú, que nos va a presentar la ponencia Conan, el niño del futuro, 1978, alegoría de la lucha contra el sistema hegemónico. El maestro Delgado del Águila es licenciado, candidato a magíster y doctor en literatura peruana y latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es docente, asimismo, de educación superior y universidades nacionales, corrector de textos, 2 veces becario, investigador del CONCITEC del Perú, del CONACYT del Salvador, con intereses en la narrativa, la teoría literaria, el cine y los ensayos de autores latinoamericanos como lo son Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez y Octavio Paz, entre otros. Ha publicado en revistas indexadas en Web of Science, Cielo, Scopus de Perú, Chile, Venezuela, Nicaragua, también de países africanos, en México, varios de América Latina, Europa, y ha sido ponente pues en congresos de muchísimos lugares. Pues muy bienvenido, maestro. Adelante, por favor. Sí, bien, muchas gracias por la presentación y este espacio para poder compartir yo mi ponencia. Agradezco también al comité organizador de este congreso en México, y bueno, aprovecho también para manifestar todas mis sinceras estimas hacia su país y hacia ustedes en general, ¿no? Bien, voy a aprovechar para compartir la pantalla sobre mi diapositiva. A ver, vamos. Ahí está. Bien. Ya se Listo. Entonces, a partir de esta diapositiva voy a empezar a desarrollar, ¿no?, 3 temas puntuales que me ha interesado desarrollar en este dibujo, ¿no?, este anime. Muy bien, para empezar voy a hacer una lectura del resumen de mi ponencia. Y bueno, sí. A ver, vamos a ponerlo aquí. Ya. Ya, muy bien. Ahí está. Ya, perfecto. Sí. Ya, en todo caso voy a solamente hacer lectura de de la ponencia, bueno, de
la extensión solicitada, ¿no? Bien, mi ponencia se titula Conan, el niño del futuro, alegoría de la lucha contra el sistema hegemónico. Bien, para empezar, para quienes aún no conocen este dibujo, no han tenido la oportunidad quizá, ¿no? Este anime se publicó, bueno, se transmitió, ¿no? En el año 1978 y plantea una sociedad post-apocalíptica, ¿no? Que ha sido víctima de una tercera guerra mundial, ¿no? Que coincidentemente tiene mucha relación con lo que se ha avisorado con respecto a esta situación de la pandemia de COVID-19, ¿no? Fue por ese el motivo por el que me inspiró a poder desarrollar y analizar este dibujo, ¿no? Muy bien, la historia de este anime muestra un tema central, que es una posición antagónica de lo que el protagonista no desea que se concrete: el abuso de autoridad de la clase hegemónica sobre los pobladores. Quien está a cargo de este biproyecto, bueno, es el personaje Lepka, quien es dueño de la Isla Industria. Tiene como allegados que trabajan para él, no, perdón, tiene muchos allegados que trabajan para él, y además cuenta con esclavos que él mismo escoge para que hagan trabajos forzados para su beneficio. Estos esclavos llevan una marca en la frente en forma de cruz, y bueno, en alguna oportunidad, tal como se puede apreciar en el dibujo, ¿no? Una de las protagonistas también, que es esta chica Lana, es amenazada, ¿no? Por este vil personaje, ¿no? Quien la amenazan con querer colocarle un símbolo en la frente, ¿no? Como una señal de que va a ser esclavizada e incorporada a su sociedad, ¿no? En la que él resulta beneficiado. Bien, todos estos esclavos parecen seriales, incluso están retratados con el mismo rostro y emplean la misma vestimenta. No tienen conciencia de su libertad y sus derechos. No pueden ponerse de acuerdo y rebelarse. Están acostumbrados a esos trabajos mecánicos y repetitivos. Sus identidades en sí no importan. Su utilidad es correlativa con los intereses de la clase hegemónica. Las autoridades de la isla Industria. Esta isla Industria tiene una construcción muy particular, ¿no? Que es la que se puede apreciar en el gráfico, ¿no? Es un edificio totalmente alto en el que se hacen trabajos internos, ¿no? Tecnológicos y demás. Bien, estos personajes de esclavos deben producir sin considerar que gocen de retribuciones y derechos. No existe vínculo ni responsabilidad de las élites por preocuparse en solucionar una situación que aturde a los ciudadanos. Situaciones como las ya mencionadas reflejan las limitaciones de las elecciones individuales. La parte ética no está siendo bien direccionada por las autoridades de Isla Industria. Es más, ni siquiera se piensa en ella. Solo se considera que estos súbditos se enfoquen en el máximo desarrollo posible de sus intereses. En otras palabras, el trabajo que desarrollan propiciaría que ellos como Estado mantengan sus formas de producción y que a la vez los soldados de Isla Industria cuenten con ciertos privilegios como élites que son. Ante esa forma malvada de llevar la vida de distintas personas, no se espera un buen propósito. Es un futuro incierto de la humanidad. Muy bien, esa es una perspectiva panorámica con respecto a esta organización de la sociedad que está incorporada, ¿no? Que a la vez se ven rasgos hegemónicos y abuso de autoridad, ¿no? Muy bien, el segundo tema es con respecto al personaje de Conan, ¿no? Que ingresa allí como un superhéroe, que va de alguna manera a erradicar esa organización, esa construcción hegemónica, esclavizante de Isla Industria, ¿no? Bien, Conan es el protagonista de la historia de ese anime. Principalmente este personaje se presenta como un sobreviviente de la catástrofe que le ha ocurrido a la Tierra. Su participación resulta significativa cuando es expuesto como una respuesta notoria al abuso que están ejerciendo las autoridades de la Isla Industria, que empezará con el secuestro de Lana para los fines egoístas de Lepka en esa localidad.
De allí se puede apreciar su forma de percibir el mundo. Él busca que se instaure una sociedad utópica, sin importar los medios que emplee para conseguirlo. Por eso hace una promesa en la tumba de su abuelo, y así se cumpliría lo que sostiene Sigmund Bachmann. Este teórico sostiene lo siguiente, ¿no? Cualquier forma de infelicidad determinada socialmente es un reto, un ultraje y una llamada a las armas. Y bien, esto es como sucede con el personaje, ¿no? El personaje vivía en un ambiente totalmente diferente de los que estaban en esta isla industria. Y bueno, a partir de este secuestro de la niña Lana, empieza a surgir en él un criterio con respecto a la libertad y los derechos y todas estas ideas de democracia y demás. Hay algo de revolucionario en Conan, quien emprenderá un recorrido por alterar ese orden instaurado con injusticia y egoísmo. El personaje intentará impedir que quienes gobiernan y la industria no sean capaces de apoderarse de la tierra. Sin embargo, lo curioso es que Conan no cuenta con un respaldo considerable para poder enfrentarse a ese séquito, que incluso maneja armas y posee instrumentos sofisticados para ejercer mayor violencia. Frente a ese obstáculo, a Conan se le ha dotado de una inteligencia con respecto a lo que es justicia. Asimismo, se le ha atribuido un poder extraordinario por naturaleza misma. Esa cualidad es la que, este personaje, que es la señorita Mosley, una servidora de esta isla industria, admira en el personaje, ¿no? Incluso le asusta su composición del personaje Conan. Más bien su intención es querer incorporarlo en su equipo, tal como se lo expresa a Lana en el siguiente diálogo. Es decir, este personaje que es villano ve al personaje Conan y lo quiere incorporar a la isla industria, sería de muy buena utilidad, no tiene fuerza, inteligencia y demás. Lo revela en el siguiente diálogo que está expuesto en un capítulo de la serie. Dice lo siguiente: creo que su nombre es Conan. De pronto me atacó diciendo, entréguenme a Lana. Es increíble. Ha venido a la industria para buscarte. Es un niño tonto, pero demuestra mucha valentía. Creo que lo voy a entrenar y eventualmente será un buen ciudadano. Eso será una vez que lo entienda bien, claro. ¿No? Y con ese diálogo queda demostrado que la configuración de Conan es admirable, incluso para sus enemigos. Podría llegar a ser útil. Tiene una fuerza y un potencial para luchar. Por ende, al tratarse del héroe de la historia, su composición es muy particular. A él se le han incorporado patrones independientes que reafirman su condición heteróclita de la del resto de los personajes. Y esa peculiaridad es cierta, se vale por sí mismo, sabe cómo alimentarse en el hábitat donde se encuentra, pero más allá de estas condiciones normales, este protagonista posee rasgos que implican una confrontación con lo fantástico. Es capaz de enfrentarse a diversos soldados armados y no resultar herido. A lo mucho terminará inconsciente o retenido. Resiste azotes con una madera que el capitán ordena. Se trepa a una avioneta en pleno funcionamiento y cae al mar, luego de que éste está volando desde lo más alto. Algo similar ocurre cuando lucha contra Lepka en una gigantesca nave que se desplaza por los cielos. En otra oportunidad, cae de pie desde lo alto de la torre solar de Isla Industria cuando rescata a Lana y no repercute en su físico. Puede seguir avanzando. Una roca gigante le golpea la sien sin ocasionarle la muerte. Cae a lo más profundo del mar con unas esposas de metal entre las manos y consigue salir de allí victorioso. Incluso es capaz de rescatar a Lana. El personaje no tiene miedo a enfrentarse, no es consciente del peligro que supone exponerse a situaciones que podrían generar su muerte instantánea. Para Conan, estas hazañas en las que él demuestra su valentía y la victoria de los obstáculos que le ponen las personas que trabajan para Lepka no son más que retos. Esa peculiaridad tiene una explicación. Al respecto, el teórico Mikhail Bakhtin sostiene que un héroe está expuesto a constantes pruebas para consolidar o reafirmar su valor. Lo que logra el director de este anime es instalar en el televidente la idea de que lo armonioso y el retorno de lo natural son elementos propicios y estéticos para seguir viviendo. En ese sentido, lo que genere caos, abuso o destrucción implicará referirse a lo contrario de su proyecto.
Conan desea destruir ese paradigma imperante. Al respecto, un proverbio antiguo sostiene lo siguiente: si quieres paz, preocúpate por la justicia. Por eso, el protagonista será objeto de censura. Su presencia interfiere en los planes de la industria. Su existencia es incómoda para ellos, es intolerable. Y por ende, la mejor solución para continuar con sus propósitos perversos es exterminándolo. De ello hay un aprendizaje. Bakhtin lo plantea de la siguiente manera: con los héroes se polemiza, se aprende, se intenta desarrollar sus puntos de vista hasta formar un sistema acabado. Es eso lo que se logra. Por medio de Conan se puede conocer cómo la clase hegemónica ha establecido con naturalidad y sin cargo de conciencia una sociedad esclavizada que trabaja para sus propios intereses. Se consigue un efecto mimético y catártico que produce la idea adecuada de la justicia. Perfecto, y para terminar, el tercer punto es la comparación del trabajo social y político con Latinoamérica contemporánea. Bien, el protagonista adquiere un conocimiento de la odisea que realiza para luego retornar a su isla Nocosare e incorpore sus saberes para mejorar la caza, la pesca y la agricultura. Con ello queda demostrado que la transición que se genera resulta ser empírica y no tanto institucionalizada por la economía de la colectividad, ni tampoco se espera un cambio gratuito en el espacio donde se desenvuelve. Es decir, la victoria de Conan solo es la detención de todo plan perverso de Lepka con su isla industria con respecto a las restricciones de libertad y voluntad de los implicados. Por lo acontecido, no solo Conan, sino cada personaje volverá a su lugar de origen para retomar sus vidas, sin contar con el respaldo de nadie. Cada uno deberá trabajar y pensar en un desarrollo que podría favorecer a la colectividad. Este recorrido es similar al mito platónico de la caverna, en la que una persona tiene el deber de retornar a su sociedad para instruirla y liberarla de las ataduras con las que han vivido engañados. Hay un aprendizaje y un cambio que consigue el protagonista en función de la sociedad que él conoce, que está siendo perjudicada. Es más, su victoria no solo implica la obtención de bienes y la recuperación de una libertad perdida, sino que otros personajes también atraviesan por una transmutación con un buen propósito. Eso ocurre con la señorita Monsley y el capitán Dice, quienes sirvieron gran parte de su vida al señor Lepka. Encima tenían roles y cargos altos. No obstante, el desarrollo de la trama genera que ellos recapaciten y reorienten el rumbo de sus vidas. Así se cumple una de las cualidades que mencionaba Bakhtin, quien consideraba que un héroe provoca que su entorno asuma una autoconciencia. Muy bien, ahora al comparar el anime con Latinoamérica, es evidente el aprovechamiento de la clase hegemónica que inventa y propaga noticias falsas con el fin de que ésta conserve sus privilegios, sin importar que se generen conflictos entre ciudadanos. En el caso de Perú, hay una preferencia de los medios tradicionales que hacen noticia de temas que los dueños de televisión exigen que hagan. No van a contradecir a lo que se les ordena, si no son despedidos. La verdad no será transmitida. Y si se conoce la realidad de una noticia falsa que ellos mismos han transmitido, no se tomarán el tiempo para resarcir ese error. La burocracia, los contratos arbitrarios, la creación de normas arbitrarias, la corrupción, la explotación del personal, la difamación y la incitación infundada al odio son unas cuantas características que se han insertado a nivel global en Latinoamérica de forma implícita y explícita. Lo peor es que se promueve la idea de que ellos están a favor de una democracia y que lo que realizan es constitucional. Así generan perjuicios. Sin embargo, siempre habrá un modelo ético para contrarrestar esas atrocidades que incorporan las clases hegemónicas con astucia. Esa labor será ardua y difícil, porque las censuras y la ignorancia de muchas personas impedirán que se consiga un trabajo en conjunto y progresista. Los héroes o quienes conocen la verdad y ven desde afuera cómo sus compatriotas están siendo manipulados y convertidos en humanos seriales,
como ocurre con los esclavos de Isla Industria del anime Conan, estas personas tienen la responsabilidad de concientizar al resto de ciudadanos o mantener esa conciencia que les permite discernir cuando hay intentos abruptos de querer imponer una mentira. Muy bien, esa sería entonces toda la ponencia que he hecho sobre Conan. Maestro, pues muchas gracias, muy interesante ponencia. Nos deja muchos elementos para la reflexión desde nuestros respectivos países de América Latina y por las conexiones que hace con autores clásicos como Bauman y otros, y pues también con todo lo que estamos reflexionando en estas épocas de la pandemia en torno pues a esta polaridad, ¿no?, entre las élites, los desplazados y todo lo que estamos viviendo también. Muchas gracias. Tendremos las preguntas y participación del público y entre nosotros, terminando las ponencias. Paso a nuestro Jesús Miguel Delgado en este abordaje que hace de estos dibujos animados, que se aprecia muy bien este contraste entre las élites y los desplazados de la comarca, que tienen que padecer los destrozos que logran las élites cuando están y cuando dejan las comunidades para ir a explotar otras y demás. Pues y en este paralelismo que usted establece con América Latina, ¿habría algún símil del héroe que plantea, algún símil de Conan en alguna ficción latinoamericana, algún paralelismo que se pueda hacer en torno a este héroe que conozca usted? Bueno, en primer lugar, si planteáramos esta situación del héroe digamos, en un personaje literario, podría ser la reconstrucción histórica que se han hecho por ejemplo, de algunas crónicas que hay acá en Perú, ¿no? Por ejemplo, la de Túpac Amaru, que muchas veces ha tergiversado su construcción, no se ha visto como para el lado de las personas que se sublevan para, digamos, destituir o hacer actos terroristas, ¿no? Que por ahí a veces se ha desviado un poco la lógica, ¿no?, para respaldar ciertos grupos subversivos, pero no es tanto así. Es decir, la lucha que se ha establecido en ese momento ha sido para generar un contexto totalmente diferente, ¿no?, el de la independencia del Perú en este caso, ¿no? Ahora, yendo un poco más allá, también se puede ver esta figura del héroe se ve no solamente en este anime, ¿no?, sino en muchas películas de ciencia ficción, ¿no?, donde están los héroes tradicionales, Batman, Superman, ¿no?, que no están de acuerdo con ciertas intromisiones que han hecho estos villanos que han aparecido de repente, ¿no?, y han generado una especie de caos, desorden, ¿no? Ahora, si me pusiera a pensar un poco ese paralelismo, también es importante porque en Conan se plantea una situación que ya está establecida, ¿no? Eso se supone que es un mundo post-apocalíptico en el que ya rigen ciertos patrones de hegemonía, es decir, ya hay un grupo abusador, hay gente serializada, ¿no?, que trabaja para un propósito que no va de ayuda para estos personajes, ¿no? Sin embargo, en las ficciones actuales, por ejemplo, Batman, llega un villano, ¿no?, en una sociedad que está totalmente pacífica, ¿no?, y así como viene este villano, también se va, ¿no? Sin embargo, en Conan la dinámica es diferente, ¿no? La sociedad ya está con una hegemonía ya implantada con abusos y atropellos, y aparece Conan para surgir. Por eso hice también esa comparación con Tupac Amaru, porque, bueno, parte de Latinoamérica y imagino que en otros países, de los cuales conozco, cuáles serán estos seres patrióticos, ¿no?, que generaron ese acto de independencia, ¿no?, en cada país. Estaba pensando, me vino a la mente durante toda su presentación bueno, no era tira, también eran dibujos animados en cómic, digamos, de Fantomas, que eso en México fue famosísimo, que Fantomas, el hombre increíble, lograba cosas que nadie más, y era
La elegancia increíble, algo así se llamaba, y los guiones de esta tira los hacían intelectuales como Carlos Monsiváis y gentes así. Bueno, Cortázar también participó en esta y en otras más, y eran un poquito como la revancha, ¿no? El coraje de toda esta situación que vivimos del capitalismo que entonces se vivía, no la globalización todavía, pero bueno, ya había una cierta revancha, un poco el encarnar una posibilidad ficcional que de alguna manera llevara a cabo lo que en la realidad no podía ocurrir. Eh, en, en Conan encontraríamos algunos elementos ideologizables. ¿Hay algo ideologizable en él o alguna ideología que transmita? ¿O es esta cosa un poco, no voy a decir neutra, en el sentido de que va más arraigado a la naturaleza y a impulsos humanos? Eh, Viéndolo de esa forma, considero que Conan es un personaje que busca eliminar cualquier tipo de injusticia, ¿no? Su ideología no iría para buscar un provecho de sí mismo, ni tampoco para que él se autoproclame, ¿no?, un héroe y reciba un fondo monetario o una ayuda por ese acto heroico, ¿no? Sino que él busca, a partir de esa sensibilización por los personajes esclavizados, busca que erradicar estas formas de violencia, ¿no? O sea, no Eh, está pro lucha de clases, digamos. claro, es decir, más que nada, eliminar esa forma de criminalidad, ¿no? Me pondría a pensar quizá en el periodo narcoterrorista en el que se vivió con la presencia de Pablo Escobar, ¿no?, en Colombia, ¿no?, en la que la lucha contra el narcotráfico fue totalmente imperante, ¿no?, constante, hasta poder erradicarlo de alguna forma, ¿no? No se pudo erradicar por completo, pero se eliminaron estas formas de gobierno y de amedrentamiento contra el Estado, ¿no? Entonces, en caso de Conan, yo veo que la intención del personaje es eliminar y luego él retornar a su isla, ¿no?, y poder seguir desarrollando, pero sin tener ya conciencia de que hay personas que están siendo abusadas, ¿no?, sin tener conciencia de que hay personas que están viviendo injusticias y todo esto, ¿no? No sé si esta situación se podría relacionar con un acto en Latinoamérica, quizá por el contexto, las luchas que hay entre Estados Unidos con países orientales, quizá puede ser por ahí la relación, ¿no?, de que los latinoamericanos tenemos conciencia de ciertas injusticias que hay, ¿no? Y en esa parte a veces del ámbito intelectual, académico, intentan desarrollar categorías, defender la lucha por la libertad, la democracia, pero no hay todavía esa especie de salvador, ¿no?, que logre eliminar todos estos actos que provienen de una hegemonía más sofisticada, más poderosa también, ¿no? Muchas A mí gracias. me gustaría comentar algo sobre el salvacionismo, si puede ser, Por favor, porque sí me adelante. interesó mucho. Hace un tiempo en la revista del CENIDIAP, que en un número que editaba Amadís sobre ciencia ficción, publiqué un artículo que se llamaba La mente La mente colmena versus el héroe colectivo. Y de ahí sí me estuve un tiempo investigando en estos héroes, ¿no? Y me llamaba la atención de tu presentación, Jesús, que esto que ahora estás explicando, el salvacionismo de un individuo, ¿no?, una cosa muy paternalista de un individuo bueno, el platonismo, ¿no?, que sale que él sí ve la luz, que él sí lo ve bien. Y justamente me recordaban unas palabras de Cortázar, ahora que Luis tú lo mencionabas, en una obra de teatro increíble que tiene, que se llama Los Reyes, que le da la vuelta al mito del Minotauro, de Teseo, ¿no? Teseo realmente finalmente el Minotauro se suicida ya ya por piedad de Teseo, ¿no? Pero Cortázar en esa obra de teatro dice que los héroes no pueden pensar, ¿no? No sé si lo dice de forma derridiana, del pensamiento piensa por mí, no. Me da la impresión de que es más simple, es como que Cortázar, o sea, esa retórica del héroe no, pues no, y sobre todo digamos, de un héroe individual.
Y lo que sí me quería recordar es otro cómic, una tira cómica que se publicó desde los años 50 en Argentina, que se llama El Eternauta, de Germán Héctor Oesterheld y dibujado por Francisco López Solano, que es brutalmente actual. Empieza con una nieve sobre Buenos Aires que es radiactiva. Bueno, y ahí hay una defensa directa y muy, muy ideológica del héroe colectivo. No hay un héroe, sino es un grupo de personas. Digamos, es muy triste porque el autor de esa tira, una vez que desaparecieron a sus hijas, él ya era mayor, pero se metió a buscarlas y también lo mataron a él, lo desaparecieron a él en los años 70. Entonces, de alguna manera, su Eternauta es una historia ya mítica y muy, muy paradigmática Y luego la tercera relación que me gustaría compartirles es, la dan los zapatistas en su página, que ven que escriben mucho y escriben ciencia ficción y tienen una idea del héroe también, de cómo debe ser ese héroe, con qué lenguaje debe de hablar, con quién debe de compartir, ¿no? su visión. Entonces yo sí siento que ese héroe individual desde muchas prácticas políticas latinoamericanas ha sido contestado. Aun cuando sea un niño, ¿no? Ese hombre fuerte que puede salvar a los otros que no tienen, digamos, recursos para salvarse a sí mismos, no, para mí no deja de ser un agente muy colonial, como que paternal y salvacionista en el sentido platónico y cristiano, claro. Claro, sí están. Y maestro, Eugenia García L. pregunta si Vargas Llosa en su novela La guerra del fin del mundo aparece el consejero, si este personaje de alguna manera puede ser un poquito este héroe, si es heroico, me dice, ha de ser en los términos de Conan. Sí. No creo que ese sea el caso, ¿no? Ya que este personaje de la guerra del fin del mundo lo tergiversa un poco, justifica el proceder del Estado, ¿no? Para enrumbarlo hacia un propósito totalmente egoísta y totalmente suplantador, y lo que usted también estaba señalando, ¿no? Colonizador, ¿no? Incluso podría asociarse esta figura del consejero con la de Pablo Escobar, ¿no? Por ejemplo, al ver algunos documentales sobre este periodo que les había mencionado de Colombia, muchos de los pobladores que están en esta zona de Medellín consideran a Pablo Escobar que ha sido su héroe, ¿no? Y lo justifican por miles de razones, ¿no? Porque les ha dado vivienda, alojamiento, comida, educación, etcétera, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido uno puede validar la concepción del héroe que se ha ido tergiversando a lo largo del tiempo, ¿no? Como otras nociones también, ¿no? Por ejemplo, acá en el Perú se está tergiversando el concepto de comunista, ¿no? Y las personas que no están a favor de la posición ultraderecha son comunistas o son terroristas, en el peor de los casos, ¿no? Entonces, conceptos se están desvirtuando y debido también a falta de información, ¿no? Es decir, una persona no tiene bien claro los conceptos teóricos, incluso si uno no ha revisado a conciencia, ¿no? Lo que ha sucedido en la historia, entonces va a caer en estos errores de emplear términos que no son los adecuados, ¿no? O hacer una mala interpretación histórica, ¿no? Y bueno, eso es lo que le podría responder, ¿no? Por el momento no recuerdo muy bien esta novela de Vargas Llosa, lo he leído aproximadamente en el 2012, pero sí me acuerdo más o menos cuál era este propósito del consejero, ¿no? Que un poco se había asociado con los lineamientos religiosos y todo esto para poder manipular un poco la conciencia, ¿no? A través de actos de erupción a la sociedad y todo esto, ¿no? Sí, yo también la leí hace mucho, pero sí recuerdo que es este líder religioso que poco a poco va ganando terreno en Bahía, ¿no? Creo que es en Bahía y que aparecen los yagunzos, estos guerreros que se esconden en la selva y de pronto aniquilan a los ejércitos que llegan y finalmente triunfa el consejero e impone
pues es bueno, no recuerdo, jesuita no era, no, pero en fin, impone una orden religiosa potentísima hasta que, bueno, no cuento la historia para no destriparle el cuento a nadie, pero hasta que llega una confrontación con el Estado tremenda, pero bueno, es más en este sentido de la creencia, de la fe, ¿no? El consejero, claro, no tendría un equivalente al héroe social Conan, es otro tipo de heroicidad, si se quiere ver así. Maestro, ¿qué temas estás trabajando ahora? Ya, justo actualmente estoy ya por presentar mi tesis de maestría que está relacionada con el concepto de macrocriminalidad en esta obra de García Márquez que se llama Noticia de un secuestro, ¿no? Que recopila justo todo lo que ocurrió a fines del siglo XX, ¿no? En Colombia, ¿no? Se incorporan los secuestros, ¿no? La vida política, la corrupción, los atentados que produce el cartel de Medellín, Pablo Escobar, ¿no? Y bueno, todo esto lo he tratado de dar un enfoque a partir de los estudios culturales, ¿no? Buscando un poco las teorías de la sociología, la antropología y bueno, también la criminología misma, ¿no? Y bueno, a la vez siempre estoy tratando de desarrollar algunos artículos, ¿no? Que he venido haciendo desde el año 2007 hasta la actualidad, ¿no? Tengo un montón de trabajos que he hecho durante la universidad y bueno, los estoy corrigiendo, avanzando y bueno, es lo que me interesa, ¿no? Lo que mencioné al inicio de mi presentación, ¿no? Enfocado en temas de literatura, cine, cultura también, ¿no? Magnífico. Pues muchas gracias. Yo quisiera hacerles una pregunta un poco general a los dos, quien guste responderla, si son los dos, qué mejor. Eh, a propósito de el ser latinoamericano, a raíz de la globalización en México, por lo menos, vino un debate muy fuerte sobre si teníamos más relación con el norte, somos más América del Norte en el sentido de que estamos más ligados en la economía, en la política con Estados Unidos y que entonces debíamos desmarcarnos del concierto latinoamericanista, del discurso latinoamericanista. Otros autores, digamos, en este sentido, también aplican algo similar en países que están en el sur. Entonces ponen en duda esta pertinencia de la conciencia latinoamericanista en función de la poca conexión que existe entre nuestros países a niveles económicos, sobre todo. ¿Tendrían alguna opinión al respecto? Bien, para empezar, está muy bien digamos, esa duda, esa incógnita que se pretende entablar, ¿no? Yo citaría una idea que desarrolló Slavoj Žižek, que él dice lo siguiente, él dice que aplicar una solución que se realizó hace muchos años no es aplicable en los contextos contemporáneos, ¿no? Y muchas veces, a veces las personas quieren traer un problema del pasado y lo quieren solucionar con las mismas estrategias, las mismas tácticas. Por ejemplo, ahora, en la actualidad, los medios de comunicación que se transmiten a través de la televisión, ¿no? No son los únicos. Tenemos otros recursos. Una mentira que se pueda plasmar en un canal de televisión automáticamente puede ser desmentida por una red social, ¿no? Y puede ser cierta y puede tener mayor peso todavía, ¿no? Entonces, las soluciones van evolucionando, no se pueden aplicar lo mismo. Ahora la gente puede ser mucho más astuta con el uso de las tecnologías. Que hace muchos años, cuando existió, por ejemplo, el comunismo o existieron otros acontecimientos históricos, ¿no? Como no sé, la formación de las Naciones Unidas o perdón, esta separación entre países, ¿no? Alemania Oriental o con Alemania Occidental, ¿no? O tantos otros acontecimientos históricos. Las soluciones que les han brindado en ese momento ya no son actualmente posibles ahora, ¿no? Entonces, en el caso de Latinoamérica, al menos yo percibo que siempre se está
se están repitiendo procesos que en Estados Unidos se han desarrollado, ¿no? Llegan un poco tardío y a veces también llegan un poco tergiversados, ¿no? Y un caso concreto es el caso de las elecciones de Estados Unidos, ¿no? En que el Donald Trump pronunciaba desde un inicio de que había fraude electoral, Sí. y se cerraba en esa idea, y por más que se demostró y por más que él no tenía pruebas, no tuvo ninguna repercusión adicional, ¿no? Y todas las personas que protestaron en ese momento que había fraude están siendo ahora juzgadas, ¿no? O están siendo metidas en prisión, ¿no? Y eso mismo ha acontecido acá en el Perú, ¿no? El sector de ultraderecha ha proclamado este fraude electoral desde el inicio eh, para no permitir el mandato de este candidato que, bueno, salió elegido y tuvo que afrontar muchas desigualdades, ¿no? Y ahora, también para terminar, considerando cuál sería la noción de ser latinoamericano, ¿no? El latinoamericano, yo me pongo a pensar lo que se ha desarrollado particularmente en el siglo XX, ¿no? Que ha sido una lucha democrática, ¿no? La preservación de los derechos, ¿no? La lucha ante estas inconsistencias de la hegemonía, ¿no? Que actualmente no se nota, es decir, es otro contexto, es decir, estamos plagados de desinformación. Y la desinformación a veces puede atacar a nuestros grandes referentes, ¿no? Por ejemplo, Mario Vargas Llosa siempre fue un gran referente de la democracia y de cualquier otro pensamiento que atacara los sistemas, ¿no? Y en la actualidad, al menos es una representación de una persona que ha sido desinformada y llevada incluso a posiciones de ultraderecha, ¿no? Que están en contra de cualquier tipo de democracia, ¿no? Eso podría señalar. Muchas gracias. Pues vamos cerrando la mesa. Pues les agradezco muchísimo, fueron muy interesantes sus ponencias. En nombre de los organizadores del CENIDIAP también se los agradezco mucho y tengo el privilegio de tenerlas aquí conmigo, las voy a releer también con mucho entusiasmo. Pues muchas gracias, maestro. Un segundo, por favor, aquí está, creo que está entrando otra pregunta. Bueno, no, los felicitan mucho a los dos. Pues muchas gracias, maestro Jesús Miguel Delgado del Águila, y muchas gracias, doctora Loreto Alonso, por sus ponencias, por sus comentarios. Reciban un abrazo y las felicitaciones. Y los invitamos, recordamos que vienen a las 6 de la tarde la mesa 8, titulada Utopías y Distopías desde el hoy, que es mañana. Pues muchísimas gracias a los participantes, muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí presentes, que tengan muy buena tarde. Hasta muy pronto, mucho gusto, maestro, y qué gustazo, Loreto, que coincidimos. Gobierno de México.